papel de la atención primaria. Yo creo que el título de la mesa es suficientemente explícito sobre el marco en el que se va a deliberar en este foro. Es por todos conocido que desde hace años se está conformando una realidad sanitaria compleja en la que diferentes factores presionan sobre los servicios sanitarios públicos: la prevalencia creciente de la morbilidad crónica, la pluripatología, el costo de las nuevas tecnologías, nuevos estándares de calidad, etcétera. Todo ello en una sociedad en la que sus expectativas y exigencias de los ciudadanos también están cambiando, y es indudable que la perspectiva sociodemográfica que se avecina en el presente siglo supondrá asimismo nuevos retos. Para complicarlo todo, este cambio se produce actualmente en el contexto de una situación de crisis en la que se pone repetidamente en duda la sostenibilidad del sistema sanitario público. Todas estas consideraciones han llevado a la situación actual en la que se abren paso intentos de reconfiguración del modelo de atención según esquemas distintos a los tradicionales. Si repasamos la literatura, se pueden encontrar distintas referencias a sistemas sanitarios que han intentado hacer frente al llamado reto de la cronicidad. Estas organizaciones tienen en común el hecho de que persigue esos objetivos con una visión poblacional orientada de forma decidida hacia la mejora de salud de los ciudadanos, con una perspectiva proactiva dirigida hacia la búsqueda de resultados en el ámbito de mejoras de calidad de vida, capacidades funcionales, etc. Pretenden apoyarse en mayor medida en la evidencia y perfeccionan sistemas de información y comunicación robustos, así como herramientas de ayuda a la decisión clínica. Aprovechan las potencialidades del trabajo en equipo multidisciplinar con mayor continuidad entre las diferentes estructuras que prestan servicios, incluyendo el nivel intersectorial, e interviniendo con mayor esfuerzo en la educación sanitaria y dando soporte al autocuidado y una mayor participación en el control de su enfermedad por parte de los propios pacientes. En nuestro medio, en el País Vasco, y liderado por el Departamento de Sanidad y Consumo, está en marcha un intento de configuración de servicios en este sentido. Si bien una idea que subyace en toda la propuesta de la estrategia de atención a los crónicos es la sostenibilidad del sistema sanitario público, desde luego, al menos los que vivimos aquí, debemos agradecer que el relato se mueva fundamentalmente en parámetros sanitarios, en cierto sentido con una directriz optimista y desafiante, bastante diferente del deprimente narración reiterada de crisis de sostenibilidad, deuda, recortes presupuestarios, cierres de servicio, copago, limitaciones de acceso, etcétera, especialmente descorazonadora cuando estamos habituados a observar cómo se rehúye concretar o al menos mostrar inquietud por los efectos de estas decisiones en la calidad y equidad de los servicios y las consecuencias en la salud de los ciudadanos. A veces tenemos que oír incluso que estas medidas sirven para blindar el Sistema Nacional de Salud y garantizar la equidad. Pero lo que más nos interesa hoy deliberar en este foro es acerca de la estrategia de la cronicidad desde la mirada de la atención primaria. ¿Cuál es el rol que se espera que debe desempeñar la atención primaria y la medicina de familia y comunitaria en particular en este esquema? ¿En qué medida el sistema propuesto es congruente con la canalización de la vocación y el esfuerzo de los médicos de familia y otros profesionales hacia el compromiso con sus pacientes y las necesidades de la población? Y lo que es más importante, si la dirección del cambio corre el riesgo de limitarse a impulsar acciones con más valor simbólico que efectividad. Y, finalmente, ¿qué pretenden ser los médicos de familia? ¿En qué medida los cambios propuestos refuerzan a los profesionales en sus valores o, por el contrario, si corren el riesgo de ser alejados e insensibilizados de su profesión? Para ayudarnos en esta aproximación, reflexionar sobre estos temas, tenemos a dos invitados, dos expertos. En primer lugar, le presento a don Rafael Bengoa, creo que conoce mucha gente. Larga trayectoria, es médico, especializado en medicina comunitaria y gestión sanitaria, ocupó diferentes puestos en la administración pública, fue asesor en muchos aspectos, en muchas, no contar la historia, desde hace 20 años. En la actualidad, don Rafael Bengoa es excelentísimo señor don Rafael Bengoa, es el consejero de Sanidad del Gobierno vasco. Hoy viene en calidad técnica, viene a debatir, no con un gorro de consejero, como me ha dicho, sino viene en calidad técnica para debatir abiertamente en la mesa y con los presentes en la sala. Por otra parte,
tenemos, desde el punto de vista operativo de los servicios de atención primaria, contamos con un prestigioso y experimentado médico de familia, don Enrique Cimas. Es médico de familia en el Centro de Salud de Contrueces, en Gijón. Pertenece al grupo respiratorio SENFIC. Muchos le conoceréis por una celebrada presentación que tuvo en el Congreso de Zaragoza, de SENFIC. Y entre los dos nos ayudarán a reflexionar sobre el asunto e intentaremos madurar un poco nuestra opinión sobre el futuro que nos espera en el contexto actual, ¿verdad? En principio hemos pensado que la presentación la haga Rafael Bengoa en primer lugar, luego la contestación de Enrique Cimas y luego abriremos el debate para intentar cerrar un poco el asunto al final, si al final conseguimos cerrarlo. Muy bien, pues buenos días, a todo el mundo. Lo que yo voy a explicar no se parece a lo que ha salido en la prensa hoy. Eso me entenderán más los de aquí. Simplemente para que sepáis, ayer oísteis algunas cosas sobre cómo está funcionando, ¿no?, que es la primaria o el sistema vasco de salud y nuestros sistemas de información, que no creo que reflejan lo que está pasando, pero quiero simplemente hoy presentaros lo que estamos haciendo en relación al tema de hoy, que además creo que es probablemente el cambio más importante desde vuestra fundación como médicos de atención primaria. Creo que es importante mi presentación, más de las demás cosas que estáis oyendo, pues espero que saquéis una impresión lo más objetiva posible de lo que está pasando en Euskadi y, como veis, hay algunos aquí que no quieren que esté de consejero y, por lo tanto, me ofrezco a ser consejero en cualquier otra comunidad autónoma que me quiera el año que viene. Pero como no vengo de consejero, pues ese era mi sombrero de consejero. Ahora ya me voy a lo mío, a lo crónico. Como decía Pedro Valdés, la lógica de lo que nos está pasando es que la ecuación anterior de todos los consejeros, consejeras, ministros, era que, en general, cuando tenías más necesidades, más demografía, más crónicos, lo que sea, ponías más profesionales, más tecnología, más medicamentos. Esa ecuación se ha acabado y, por lo tanto, tenemos que movernos en otro patrón. Podéis ver aquí en la gráfica esto es lo que ocurría cuando era más. Y, de hecho, en Euskadi, por ejemplo, mis predecesores subían a 7, 8, 9% de su crecimiento sanitario. Creo que lo que nos toca hacer, y tampoco nos viene nada mal, porque esto pues tenía una cierta artificialidad, como otras cosas que ha habido en España, y por lo tanto lo que nos tenemos que mover es en esto. Esto es Grecia. Todavía no estamos ahí, pero nos vamos a tener que mover esta década aquí. Y eso es hacer más con lo mismo, hacer más con menos. Entonces uno puede decir, yo soy médico y ese asunto de hacer más con menos es de los directivos, si queremos, o de los consejeros, de los ministros, y que descubran ellos el cómo. Lo que nosotros estamos intentando hacer en Euskadi es compartir ese concepto para que busquemos todos soluciones de la forma en que voy a explicar. Decía que era un momento muy, muy importante. Yo no se me ocurre otro momento más importante para la disciplina de atención primaria y para todo el sector que lo que está pasando ahora. De hecho, las decisiones que se están tomando ahora en España, aquí en cualquier otra comunidad autónoma, esa necesidad de transformación en plena crisis va a condicionar lo que va a pasar en los próximos 10 años. Por lo tanto, es bastante importante acertar más que otras veces en qué es lo que tenemos entre manos y cómo vamos a avanzar. Creo que habéis oído, no hace falta decirlo mucho, estamos en esta crisis y es necesario buscar soluciones al déficit. La sanidad no es inmune a esa crisis y es artificial pensar que lo es. La crisis no es solo financiera y, por lo tanto, no nos creemos, y como os decía el doctor Valdés,
no es un relato útil estar 10 años hablando de contención del gasto, etcétera, sino que tenemos que, referir o derivar el relato a una cosa que es más constructiva, más relacionada con nuestros pacientes. Está claro que la crisis es de modelo organizativo para nosotros aquí. Estamos diciendo, es verdad que hay un problema de financiación, pero a la vez creemos que una buena parte de la respuesta está en cómo tenemos organizada la prestación, la relación entre los niveles, etcétera. Entonces, nosotros pensamos ya desde 2009 que el modelo asistencial nos da bastantes pistas, no solo cómo mejorar la vida de los enfermos crónicos, sino también sobre la sostenibilidad. Decir que, como es un momento muy importante y que nos va a condicionar muchos años de trabajo, antes se podía ignorar. Uno podía decir, el informe Abril está muy bien, o algunas reformas que se han hecho en el país, yo voy a seguir haciendo lo mío. Que uno sea consejero, consejera o médico, se podía ignorar. Ahora ya no. Ahora ya no estamos en una situación para decir voy a ignorar las decisiones que se toman que van a condicionar mi vida de una forma tan importante. Y muchas veces, yo creo que a todos los niveles, desde luego en el ámbito político que yo he llegado a conocer, pero creo que a todos los niveles el status quo incluso nos aferramos a él, incluso cuando sabemos que no es bueno para nosotros mismos. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues poco a poco yo creo que se está dando más apoyo a la necesidad de transformación del Sistema Nacional de Salud. El problema es qué transformación. Ayer oísteis, aquellos que estabais pues hay como 2 o 3 formas de dirigirse ante esta situación en España hoy. Si es verdad que hay que hacer más con menos o más con lo mismo, es evidente que necesitamos aumentar la productividad. Y eso es una palabra pues no muy clínica, parece muy de gestión, pero es evidente que algo hay que hacer con el modelo asistencial para que sea más productivo, que haga cosas de forma muy diferente a las que tenemos. Entonces, unos ya empiezan a decir productividad me suena a privada y a empresa y por lo tanto me voy allí porque la privada vive el mito de que la privada es más eficiente que la pública, que yo llamo mito porque no hay nada, absolutamente nada, que pruebe ese mito. Sin embargo, hay varias comunidades autónomas que ya han decidido no voy a seguir jugando con la pública, me voy a buscar la respuesta en la privada. Entonces, eso es una de las líneas de trabajo que algunos vais a vivir. Nosotros estamos en la segunda, creemos todavía que hay mucho margen de transformación en el sector público, que podemos hacer mejor, que podemos hacer más con menos, que con el dinero nuevo que entre, que no será mucho, podemos seguir fortaleciendo un sistema público en complementariedad con los privados, pero básicamente fortalecer un sistema público como hemos tenido hasta ahora. Un mix, hay gente que dice pues voy a mezclar las dos cosas y luego hay gente que dice que lo que hay que hacer con todo eso es dejarse de marear la perdiz con esto de primaria, hospitalaria, social y tal. Déjate de transformar, no tengo tiempo de transformar el sistema, aparte que no sé cómo, por lo tanto recorto. No nos parece que eso es lo que hay que hacer, pero bueno, eso está ahí. Entonces nosotros lo que quería explicaros rápidamente es qué transformación estamos haciendo en ese contexto de la pública y a nosotros el punto de partida son unos valores en que pensamos que la justicia social es absolutamente compatible con la palabra eficiencia. Porque para la gente lo que le gusta mucho es decir eficiencia es otra cosa y no se consigue esa palabra en el sector público. Si hay algo que habéis conseguido, que se ha conseguido en los últimos años, es eficiencia. Es decir, aquellas personas que dicen que España, que está gastando como un 8% de su Producto Nacional Bruto en sanidad, no ha sido eficiente, pues obviamente es una persona que no sabe mucho de lo que ha pasado fuera. Por lo tanto, eficientes hemos sido. Lo que pasa es que necesitamos hacerlo a ser aún más. Entonces, eso y dentro de un contexto de justicia social. Primero, por lo tanto, unos valores, una filosofía de gestión también muy diferente a la que hay. Esto no es varita mágica, es lo que nosotros estamos haciendo aquí. Como no hay ningún remedio listo para la venta o producto a medida, y esto es lo que hay que hacer en el sector, pues uno tiene que decir, bueno, ¿y cómo voy a avanzar?
pues hay algunas soluciones que son estandarizables y centralizables. Pues, la organización de unos sistemas de información que combinen la primaria hospitalaria, en nuestro caso Savide Global, que ya está en movimiento. Un centro de llamadas. Pues estas son cosas que hace falta estandarizar sobre todo una comunidad autónoma o sobre todo un país, porque eso es algo que los de arriba, pues con la visión y la perspectiva de todo el sistema, pueden avanzar de una forma centralizada. Sin embargo, lo que ha estado ocurriendo en los últimos años es que se ha centralizado todo. Y, de hecho, ahora lo que está pasando en España hoy es que se está centralizando aún más todo. En lugar de hacer lo contrario, con aquellas cosas que no son centralizables, que no son estandarizables, hay que aceptar una cosa muy simple. Los del centro no sabemos. Eso es difícil, es decir, hay que poder decir esa frase. Entonces, ¿y qué es lo que ocurre? Es que no sabe nadie. Por lo tanto, hay que organizar las cosas para que la gente, vosotros, sobre todo la gente que está en la prestación, descubra cómo avanzar. Por lo tanto, estamos en el terreno de la innovación, pero como no hay condiciones para innovar, porque estáis ocupados, estáis haciendo otras cosas, hay que crear nuevas condiciones para que podáis innovar. Por lo tanto, los gurús no están arriba, los gurús están en la trinchera, y eso no es solo una frase así bonita, es que nosotros, según hemos avanzado estos 3 años, hemos descubierto que los gurús están en las trincheras, pero hace falta devolver parte del liderazgo y las decisiones a esas personas que están viendo enfermos e intentando hacer cambios organizativos, etc. Y eso, pues nosotros estamos intentando innovar desde ese nivel. Por lo tanto, lo que hace falta es compartir el liderazgo, cosa no cómodo, porque supone psicológicamente a una consejera o un consejero decir no sé y hacer una especie de acto de humildad que muchas personas creo que no pueden hacer. Entonces, lo que hace falta es facilitar la innovación. Entonces, eso también es bonito, pero ¿cómo? Bien, entonces todo eso, pues primero nosotros decidimos crear un relato. El doctor Valdés ya ha dicho, tenemos una especie de lenguaje común en el que ya estamos trabajando muchos en Euskadi, más la primaria que la hospitalaria, pero ya está entrando en medicina interna de la hospitalaria. Pero es un relato que va más allá de la contención del gasto, es un relato que proporciona una visión, una estructura y un camino hacia dónde ir. Un relato que proporciona dirección y yo creo que proporciona estabilidad. Es decir, si uno no tiene un relato y no sabe dónde va un consejero o una consejera, pues obviamente no puede pensar que en el entorno de crisis va a tener mucha estabilidad. Y si uno acierta con el relato, y yo creo que los crónicos nos dan ese relato, uno creo que proporciona un rumbo y una cierta estabilidad. Por lo tanto, la visión, la famosa visión que vamos a desarrollar, la misión, la visión de la organización, todas estas cosas, la verdad es que proporciona estructura. Y luego, cuanto más duro es el entorno, y no hay nada que indique no va a ser más duro el entorno, lo que tenemos que hacer es obviamente tener más cohesión al sector, tiene que dar esa visión común. Bien, nosotros, por lo tanto, hemos lanzado desde hace 3 años ese relato, es cronicidad, porque no queremos ir enfermedad por enfermedad necesariamente, pero sí queremos encontrar una forma de manejar las pluripatologías, tanto en primaria como en hospital. Hemos intentado alinear durante todos los instrumentos de gestión para seguir ese rumbo, ser muy constantes de que eso es el rumbo y no estar haciendo zigzags. Las cosas que nos están ocurriendo ahora, como el decreto ley, yo no me dejo distraer, por eso obviamente me distrae, porque tengo que ir al Consejo Interterritorial a hablar de esas cosas, pero ninguna de esas cosas cambia la forma de ejercer la medicina en el fondo. Por lo tanto, para mí son distracciones. Lo que es importante es simplemente comunicaros que entonces hemos ido avanzando y estos 3 documentos pues simplemente van explicando el grado de avance. Los 5 minutitos que me quedan lo que haré es simplemente deciros cómo va ese avance. También estoy oyendo mucho que los enfermos crónicos son muy caros. No, los enfermos crónicos no son muy caros. Lo que es muy, muy caro es el modelo fragmentado que tenemos. Eso es lo que es caro. Los crónicos son crónicos, no son caros. El modelo sí, el modelo pues tenemos que hincarle el diente. La meta, pues conseguir más eficiencia
operando en algún tipo de sistema más integrado. Eso es bonito, es teórico, se lleva diciendo 10 años como integrados. Ahora creo que estamos aprendiendo cómo. ¿Qué modelos podemos avanzar? Pues nosotros seguimos el modelo del triple meta, donde desarrollamos lo que estamos llamando microsistemas en una comunidad, en una comarca, donde unimos tres funciones que normalmente están separadas. Estas tres funciones que veis en la pantalla, básicamente gente haciendo medicina, otras personas que se ocupan de la eficiencia, que son directivos, y otras personas que hacen salud pública, y toda esta gente pues a veces se ve, pero normalmente esas tres funciones no están unidas en un sistema. Y como no están unidas en un sistema, esas funciones, pues obviamente uno no puede encontrar las mejoras de productividad que podría encontrar hasta que no se razona como un sistema en lugar de estructuras. Yo sé que sigue esta dinámica de primaria versus hospitales versus primaria. Me parece que no es constructivo. Nos parece que lo que tenemos que hacer es construir un sistemita en el ámbito local, y todo indica, y os lo pueden decir los compañeros que tenéis aquí, todo indica que si eso se hace bien, eso sí va cumpliendo lo que decía ayer en la apertura, es más en casa, más en primaria, menos en hospitales. Pero es un camino que hay que recorrer. Pero es evidente que si uno hace eso bien, si uno es bien, aparte de, como comentaba, abre la lógica de salud poblacional en un microsistema que no está metida en la lógica organizativa, y eso abre la lógica y comunitaria de la atención primaria, es evidente que ahí empiezan a ocurrir cosas diferentes. Entonces, esas tres funciones en una misma organización. ¿Qué es lo que hemos hecho? No las voy a explicar, están en esos documentos y creo que muchos aquí las conocéis, pero básicamente hay esas cosas estandarizables que hemos hecho de arriba abajo, la receta electrónica, la historia clínica unificada, la estratificación, y las que no sabemos, intentamos lanzar el proceso de innovación de abajo arriba y que sean las comarcas, las personas, los gurús en las trincheras, como decía, que lo vean descubriendo. ¿Cómo hacemos esto del paciente activo? ¿Cómo hacemos la integración de cuidados entre niveles asistenciales? Bien, todo eso con esa lógica. Crear capacidad. Como la mitad de los instrumentos integradores no están, hay que colocar los instrumentos integradores, y no es solo sistemas de información, sino una batería, nuevas funciones de enfermería que tenéis en muchas partes de España, obviamente un paciente que está más empoderado, experimentar con toda la telemonitorización posible, la estratificación de riesgos. Me quiero detener sobre 2 o 3 de esos elementos para que veáis que se puede ir rápido, e incluso con el chasis actual, porque la gente dice, no, hay que mover miles de cosas sobre recursos humanos. A mí ya me gustaría, por ejemplo, que se movieran esas cosas, pero como no creo que se van a mover, lo que hay que hacer es trabajar sobre el sistema que tenemos. El sistema que tenemos nos permite hacer bastante más cosas a veces las que queremos, y podemos ir rápido. ¿Qué resultados estamos teniendo? Pues ya tenemos en el País Vasco pues el 100% de la población estratificada, tenemos muchas experiencias de telemonitorización, igual que muchos de vosotros en movimiento. No están escaladas a todo el movimiento, eso ya sabemos que no, pero están empezando veréis dentro de un rato, dar resultados interesantes. Nuevos roles de enfermería. La meta es tener la historia clínica unificada en esta legislatura en toda la red de Osakidetza. Hay más de 30 proyectos de continuidad asistencial en movimiento de abajo arriba. Tenemos a 500 pacientes con los que hemos aprendido a utilizar el método Stanford de empoderamiento de paciente, es decir, una formación más estructurada de la que teníamos hasta acá. Bien, nos vamos, por lo tanto, a la creación de 11 microsistemas en el País Vasco de distintas formas. Esto es la geografía y así están distribuidos, pero para que se veáis lo rápido que se puede ir. Si uno no tiene estratificada la población, uno no puede apuntar, y por lo tanto nosotros nos decidimos muy al principio, en el 2009, estratificar la población. Veis aquí arriba, esto es la estratificación de Euskadi. Tenemos arriba del triángulo pacientes complejos 43.000, 173 un poquito menos complejos, 650.000 un poquito menos, y la población sana. Bien, ¿eso qué quiere decir en una de las provincias? Pues quiere decir 13.000, 54.000, etc. Aquí hay un error. No está bien. Esto es toda la provincia. Y luego, en un microsistema,
Una vez que ya está uno alcanzando la estratificación y ya la tiene a nivel operativo, uno puede ver que en esta región aquí, en este caso Guipúzcoa, uno tiene a 5.000 pacientes complejos, 21 menos, etc. Entonces, esto nos parece que es manejable por los equipos, los directivos y los clínicos locales. Y, por lo tanto, si uno además deja que, una vez que uno ha puesto varias herramientas en manos de estos, les deja experimentar con cosas locales, uno empieza a encontrar cosas nuevas. Tenemos dos modelos en movimiento, uno que es una región integrada, donde ya hay una gestión, si queréis, única, donde hay ya gente haciendo integración clínica, y eso es más en el área de Guipúzcoa. Y tenemos otro modelo que es simplemente es una estructura que es un microsistema, pero no está integrado en gestión única, porque lo que nos interesa es la integración clínica, no la gestión única. Lo que queremos es que los clínicos trabajen juntos, unos con otros, y lo que pensamos es que tenemos que descubrir, y ahora os comentaré alguna cosita sobre cómo hay que gobernar una organización no integrada. Bien, como no tengo tiempo, no voy a extenderme mucho más, pero simplemente estos son, para que sepáis, dentro de 2 o 3 meses estamos ya trabajando con la gente en la red para decir, bueno, ¿qué es lo que quiere decir gestionar una organización entre primaria hospitalaria no integrada? Pero ¿cómo se hace juntos? Pues sabemos que hay varias características que hay que seguir para que esas personas trabajen juntos. Y entonces vamos a tener, creemos, dos modelos vivos. Yo no sé cuál es el mejor, los estamos evaluando, si es una gestión integrada o una gestión no integrada. Pero los dos van a tener un modelo de gobernanza para avanzar. Crear capacidad, nuevas organizaciones para que la gente, los gurús locales, tengan el apoyo que necesitan para investigar, dinero, etcétera. Hay 3 o 4 organizaciones, Oberri, Cronigune, Torbisi, que es salud y social, la última para animar a que la gente de abajo haga estas experiencias, y una batería de herramientas. No voy a extenderme en los resultados, creo que se están oyendo en algunas otras mesas, pero básicamente la señal es que cuando uno permite que la gente da herramientas, pero cuando uno ya permite que con esas herramientas, la estratificación, etcétera, o algunas otras cosas, alguien pueda experimentar localmente, vosotros sabéis encontrar una solución muchísimo más poderosa que los de arriba. Y, por lo tanto, eso es lo que trae. Solución más poderosa y aprobada en resultados. Veis aquí que la tasa de derivación en esta experiencia en OSI Bidasoa es ya menor, por tanto, es más sostenible. Y lo que quiero decir continuamente, esto es lo mismo con PROMIC. Hay gente aquí que os puede hablar de PROMIC, pero básicamente los resultados, aunque los números no son grandes, son bastante espectaculares también en términos de ingresos y reingresos, enfermedades cardíacas. Lo mismo con el TELVIL. En general, estamos viendo que no solo es bueno y la satisfacción es mayor en los usuarios, sino que las personas, los resultados sobre la sostenibilidad del sistema y tal. Entonces, si uno se imagina que siguiendo en esta dirección uno empieza a ver cómo hacer más en casa, más en primaria, menos en hospitales, pues es evidente que esto es lo que nos va a dar pistas a sostenibilidad y no van a ser otra serie de cosas lo que nos dan esas pistas. Lo mismo. Entonces, en resumen, unos valores, una filosofía diferente de liderazgo, es muy importante descentralizar lo descentralizable, un relato, una visión para nosotros es la cronicidad, unos modelos y alinear y crear mucha capacidad, y a los gurús locales nuestros de Euskadi que están aquí avanzando como están avanzando, sí quiero aprovechar para darles las gracias ahora, porque ellos son los que están enseñando el camino. Gracias.